Neumonías en pacientes inmunodeprimidos. Metodología de la investigación. Una revisión realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. La Habana, enero de 2023. Neumonías en pacientes inmunodeprimidos. En su manual Merck. 20ª edición, completamente actualizado y ampliado. Por Sanjay Sassi, doctor en medicina, Universidad de Buffalo, Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas Jacobs. Revisado y modificado septiembre 2022. Definición. Las neumonías en pacientes inmunodeprimidos a menudo son causadas por patógenos infrecuentes, pero también pueden ser causadas por los mismos patógenos que los que causan la neumonía extrahospitalaria. Los signos y síntomas dependen del patógeno y de las condiciones que comprometen al sistema inmunitario. El diagnóstico se basa en los hemocultivos y en la toma de muestras broncoscópicas de las secreciones respiratorias, a veces con cultivos cuantitativos. El tratamiento depende del grado de deficiencia del sistema inmunitario y del patógeno. La neumonía adquirida en la comunidad se define como la neumonía que se adquiere fuera del hospital. Los patógenos identificados con mayor frecuencia son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, bacterias atípicas, es decir, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, especies de Legionella, y virus. Son innumerables los patógenos probables en pacientes con alteraciones en las defensas del sistema inmunitario. Incluyen los que causan neumonía extrahospitalaria y patógenos inusuales. Puede haber más de un patógeno involucrado. Los patógenos probables dependen del tipo de deficiencia en las defensas del sistema inmunitario. Sin embargo, los síntomas respiratorios y los cambios en las radiografías de tórax en los pacientes inmunodeprimidos pueden deberse a varios procesos distintos de los de la infección, o agregarse a ellos, como hemorragia pulmonar, edema pulmonar, lesiones por radiación, toxicidad pulmonar por fármacos citotóxicos o inmunoterapéuticos e infiltrados tumorales. Etiología. Muchos de estos microorganismos en los pacientes inmunodeprimidos son causados por gérmenes de las neumonías extrahospitalarias, como bacterias, virus y hongos. Los patógenos varían según la edad del paciente y otros factores, pero la importancia relativa varía en cada uno. Entre las causas bacterianas, las más frecuentes son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Las neumonías causadas por clamidias y micoplasmas suelen ser clínicamente indistinguibles de otras neumonías. La Chlamydia pneumoniae es responsable del 2 al 5% de las neumonías extrahospitalaria y es la segunda causa más frecuente de infecciones pulmonares en personas sanas de 5 a 35 años de edad. Chlamydia pneumoniae suele determinar brotes de infección respiratoria dentro de familias, en dormitorios universitarios y en campos de entrenamiento militar. Causa una forma relativamente benigna de neumonía que con frecuencia requiere hospitalización. La neumonía por Chlamydia psittaci, psittacosis, es rara y afecta a pacientes que son propietarios o están a menudo expuestos a las aves psittaciformes, es decir, loros, periquitos, guacamayos. Desde el año 2000, la incidencia de infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario ha aumentado considerablemente. Este patógeno rara vez puede causar neumonía cavitante grave y tiende a afectar a adultos jóvenes. Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina pueden causar neumonía necrotizante. Pseudomonas aeruginosa es una causa especialmente común de neumonías en pacientes con fibrosis quística, neutropenia, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, avanzado o bronquiectasia. Otro factor de riesgo para la neumonía por Pseudomonas aeruginosa es la hospitalización con recepción de antibióticos intravenoso dentro de los 3 meses previos. Causas virales. La sobreinfección bacteriana puede dificultar la distinción entre una infección viral y una bacteriana. Las causas virales comunes incluyen coronavirus, desde 2020, principalmente SARS-CoV-2, virus sincitial respiratorio, adenovirus, virus influenza, metapneumovirus y virus parainfluenza.
El virus de Epstein-Barr y el virus Coxsackie son virus comunes que rara vez causan neumonía. La gripe influenza estacional rara vez puede causar una neumonía viral directa, pero a menudo predispone al desarrollo de una neumonía bacteriana secundaria grave. El virus de la varicela y el hantavirus causan infección pulmonar como parte de un síndrome pulmonar de varicela del adulto y hantavirus. El coronavirus puede causar síndrome respiratorio agudo grave, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, y la COVID-19. Otras causas. Los hongos patógenos usuales incluyen Histoplasma capsulatum, Histoplasmosis, y Coccidioides imitis, Coccidioidomicosis. Hongos patógenos menos comunes son Blastomyces dermatitidis, Blastomicosis, y Paracoccidioides brasiliensis, Paracoccidioidomicosis. Pneumoquistis giroveci con frecuencia causa neumonía en pacientes con infección por VIH o inmunodeprimidos. Los parásitos causantes de infección pulmonar en los países desarrollados son Toxocara canisocatis, Toxocariasis, Dirofilaria imitis, Dirofilariasis, y Paragonimus westermani, Paragonimiasis. La tuberculosis pulmonar y las infecciones por micobacterias no tuberculosas se analizan en otra sección. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo para la neumonía en personas inmunodeprimidas incluyen cáncer y los fármacos utilizados contra el cáncer. Los pacientes con cáncer a menudo tienen un sistema inmunológico debilitado debido a la enfermedad y a los tratamientos como la quimioterapia. Defectos en los glóbulos blancos, leucocitos. Los glóbulos blancos son una parte esencial del sistema inmunológico y su deficiencia puede aumentar el riesgo de infecciones. Enfermedades como el SIDA. El SIDA puede debilitar gravemente el sistema inmunológico, lo que aumenta el riesgo de neumonía. Uso de ciertos fármacos. Los fármacos como los corticosteroides, los antineoplásicos y los usados para tratar enfermedades autoinmunitarias o enfermedades del tejido conjuntivo pueden debilitar el sistema inmunológico. Además, el número de pacientes inmunodeprimidos ha aumentado de forma considerable en los últimos años. En este grupo de pacientes, los trastornos respiratorios son muy frecuentes, bien en relación con su inmunodeficiencia propiamente dicha, bien como primera manifestación de la misma, y la mortalidad es muy elevada. Patógenos. Los agentes patógenos y los patrones de resistencia a los antibióticos varían de manera significativa entre las instituciones y pueden variar dentro de las instituciones en períodos cortos, por ejemplo, mes a mes. Los antibiogramas locales a nivel institucional que se actualizan de forma periódica son esenciales para la determinación de una terapia antibiótica empírica adecuada. En general, los patógenos más importantes son Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Otros patógenos importantes incluyen las bacterias entéricas gram negativas, sobre todo Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Serratia marcescens, especies de Proteus y de Acinetobacter. Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza son los microorganismos implicados con mayor frecuencia cuando la neumonía se desarrolla dentro de los 4 a 7 días de la hospitalización, mientras que Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y los microorganismos gram negativos entéricos se vuelven más comunes con el aumento de la duración de la intubación o la hospitalización. El tratamiento antibiótico previo, durante los 90 días anteriores, aumenta enormemente la probabilidad de microorganismos resistentes a los antibióticos, sobre todo Staphylococcus aureus resistente a la meticilina e infección por pseudomonas en la neumonía asociada al respirador y la neumonía asociada a la atención de la salud. La infección por un microorganismo resistente aumenta notablemente la morbimortalidad. Otros factores de riesgo para tener microorganismos resistentes a los antibióticos específicos de la neumonía asociada a la ventilación mecánica incluyen shock séptico asociado con neumonía asociada a ventilación mecánica, síndrome de dificultad respiratoria aguda que precede a la neumonía asociada al ventilador, hospitalización durante mayor o igual que 5 días antes de la ocurrencia de la neumonía asociada a ventilación mecánica, y terapia de reemplazo renal aguda antes del inicio de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Las dosis altas de corticoides aumentan el riesgo de infecciones por Legionella y Pseudomonas. Las enfermedades pulmonares supuradas crónicas, como la fibrosis quística y las bronquiectasias, aumentan el riesgo de patógenos gram negativos, incluidas las cepas resistentes a los antibióticos. Signos y síntomas.
Los síntomas y signos pueden ser iguales a los encontrados en la neumonía extrahospitalaria en pacientes inmunocompetentes. Los síntomas pueden consistir en malestar general, escalofríos, fiebre, rigidez, tos, disnea y dolor torácico. Sin embargo, los pacientes inmunocomprometidos pueden no tener fiebre ni signos respiratorios y son menos propensos a tener esputo purulento si son neutropénicos. En algunos pacientes, el único signo es la fiebre. Tabla 1. Neumonías en pacientes inmunodeprimidos. Deficiencia del sistema inmunitario por defectos de los neutrófilos polimorfonucleares. Tenemos la neutropenia, por ejemplo, leucemia aguda, anemia aplásica, y la quimioterapia antineoplásica. Los patógenos probables son bacterias gram negativas Staphylococcus aureus aspergillus y cándida. La quimiotaxis defectuosa, por ejemplo en la diabetes mellitus. Los patógenos probables son Staphylococcus aureus y bacterias aerobias gram negativas. Los defectos de la muerte intracelular. Por ejemplo, enfermedad granulomatosa crónica, el patógeno probable es el Staphylococcus aureus. Los defectos de la vía alternativa, por ejemplo, anemia drepanocítica. Los patógenos probables son Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. La deficiencia de C5. Por ejemplo, trastorno congénito, los patógenos probables son Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y bacterias gram negativas. Deficiencia del sistema inmunitario por inmunidad mediada por células. Tenemos la deficiencia o disfunción de los linfocitos T. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, quimioterapia contra el cáncer, y la corticoterapia. Los patógenos probables son micobacterias virus, por ejemplo, virus del herpes simple, el citomegalovirus, especies de estrongiloides hongos oportunistas, por ejemplo, Aspergillus, mucor, y especies de Cryptococcus, especies de nocardia y especies de toxoplasma. En el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Los patógenos probables son Pneumocystis jirovecii y especies de toxoplasma citomegalovirus, virus herpes simple, hongos oportunistas, por ejemplo, Aspergillus, mucor, especies de Cryptococcus, y las micobacterias. La deficiencia del sistema inmunitario por inmunodeficiencia humoral. Está la deficiencia o disfunción de los linfocitos B, por ejemplo, el mieloma múltiple, y la de gamaglobulinemia. Los patógenos probables son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. Otro ejemplo, la deficiencia selectiva de IgA, IgG, IgM. Los patógenos probables son Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Por último, la hipogamaglobulinemia. Los patógenos probables son Pneumocystis jirovecii y citomegalovirus, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Diagnóstico. Radiografía de tórax. Evaluación de la oxigenación. Inducción del esputo o broncoscopia para obtener muestras de las vías respiratorias inferiores. Hemocultivos. Patógenos predichos por los síntomas, los cambios radiográficos y el tipo de inmunodeficiencia. Perlas y errores. Tener presente el diagnóstico de neumonía en pacientes inmunocomprometidos porque los síntomas pueden ser atípicos o silenciados. La radiografía de tórax y la evaluación de la oxigenación, generalmente por oximetría de pulso, se realizan en pacientes inmunocomprometidos con síntomas o signos respiratorios, o fiebre. Si se detecta un infiltrado o hipoxemia, se deben hacer estudios de diagnóstico. La radiografía de tórax puede ser normal en las neumonías por Pneumocystis jirovecii, pero suele detectarse un gradiente alveolo-arterial de oxígeno aumentado. Si la sospecha clínica de neumonía es alta y la radiografía de tórax no muestra anomalías o estas son menores, debe realizarse una tomografía computarizada de tórax. Se realizan pruebas de esputo y hemocultivos. Las pruebas de esputo deben incluir la tinción de Gram, tinción y cultivos micobacterianos y micóticos, y en ocasiones pruebas para virus, por ejemplo, PCR, Polymerase Chain Reaction para citomegalovirus en un paciente trasplantado o con SIDA. Si los signos, síntomas o factores de riesgo para la infección por Aspergillus están presentes, se debe realizar la detección de Galactoma nano en suero. Es importante buscar agresivamente un diagnóstico microbiológico con esputo inducido, broncoscopia o ambos, especialmente en pacientes con defectos graves en la función inmunitaria o falta de respuesta a los antibióticos de amplio espectro. Las pruebas moleculares que detectan ácidos nucleicos o antígenos específicos para los patógenos se utilizan cada vez con mayor frecuencia para determinar la causa microbiana. Identificación del patógeno.
A menudo, pueden predecirse los patógenos probables según los síntomas, las alteraciones radiográficas y el tipo de inmunodeficiencia. En pacientes con síntomas agudos, el diagnóstico diferencial incluye una infección bacteriana, hemorragia, edema pulmonar, reacción de las aglutininas de leucocitos a la transfusión de hemoderivados y embolia pulmonar. La presentación asintomática indica con mayor frecuencia una infección micótica o micobacteriana, infección viral oportunista, neumonía por Pneumoquistis giroveciri, tumores, reacciones por fármacos citotóxicas o lesiones por radiación. Las radiografías que revelan consolidación localizada suelen indicar una infección por bacterias, micobacterias, hongos o especies de nocardia. Un patrón intersticial difuso es más probable que represente una infección viral, una neumonía por Pneumoquistis giroveciri, lesiones por fármacos o radiación o edema pulmonar. Las lesiones nodulares difusas sugieren micobacterias, especies de nocardia, hongos o tumores. La enfermedad cavitaria sugiere micobacterias, especies de nocardia, hongos o bacterias, particularmente Staphylococcus aureus. En receptores de trasplante de órganos o médula ósea con neumonía intersticial bilateral, la causa habitual es el citomegalovirus o la enfermedad idiopática. Una consolidación con base pleural suele ser una infección por Aspergillus. En pacientes con síntoma de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, la neumonía bilateral en general se debe a neumonía por Pneumoquistis giroveciri. Alrededor del 30% de los pacientes con infección por VIH tienen neumonía por Pneumoquistis giroveciri como diagnóstico inicial que define el SIDA, y mayor que 80% de los pacientes con SIDA tienen esta infección en algún momento si no se administra la profilaxis. Los pacientes con infección por VIH se vuelven vulnerables a la neumonía por Pneumoquistis giroveciri cuando el recuento de linfocitos TCD4 es menor que 200 por microlitro. Pronóstico. El pronóstico de la neumonía en pacientes inmunodeprimidos puede ser grave debido a la alta mortalidad asociada. La situación de inmunodepresión provoca un alto riesgo de infecciones que difieren de las adquiridas en individuos sanos. La mortalidad es muy elevada en este grupo de pacientes, y los trastornos respiratorios son muy frecuentes, bien en relación con su inmunodeficiencia propiamente dicha, bien como primera manifestación de la misma. Es importante realizar un diagnóstico etiológico precoz ya que la morbimortalidad de estos cuadros es muy elevada, y para evitar el uso de fármacos innecesarios y potencialmente tóxicos. Además, después de los 6 meses del trasplante, 75 a 85% de los pacientes quedan con un buen injerto y con adecuada inmunidad similar a los no trasplantados, 5 a 10% persisten con un injerto no óptimo y requieren altos niveles de inmunosupresión quedando expuestos a microorganismos oportunistas, y 5 a 10% de los pacientes tienen infecciones virales crónicas asociadas a falla del órgano. Por lo tanto, el pronóstico puede variar dependiendo de la causa subyacente de la inmunodepresión, el patógeno específico causante de la neumonía, la rapidez con la que se establece el diagnóstico y se inicia el tratamiento, y la respuesta del paciente al tratamiento. Tratamiento. El tratamiento con antibióticos de amplio espectro. La terapia antimicrobiana depende del defecto del sistema inmunitario y los factores de riesgo para patógenos específicos. Se suele indicar una interconsulta con un especialista en enfermedades infecciosas. En pacientes con neutropenia, el tratamiento empírico depende de la deficiencia del sistema inmunitario, los hallazgos en las radiografías y la gravedad de la enfermedad. En general, se necesitan antibióticos de amplio espectro eficaces contra los bacilos gram-negativos, Staphylococcus aureus y anaerobios, al igual que para las neumonías intrahospitalarias. Si los pacientes con enfermedades distintas de la infección por VIH no mejoran con 5 días de tratamiento con antibióticos, a menudo se agrega en forma empírica tratamiento antimicótico. Las terapias para mejorar la función del sistema inmunitario son un complemento importante para el tratamiento de la neumonía en pacientes inmunocomprometidos. En las pautas de 2007, la Infectious Disease Society of America y la American Thoracic Society utilizaron criterios muy amplios para definir a la población en riesgo de infección con patógenos resistentes a antibióticos, lo que resultó en que la mayoría de los pacientes con neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica requirieran antibióticos de amplio espectro, terapia para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Pseudomonas resistente. Las recomendaciones actuales de 2016 enfatizan el uso de un espectro más estrecho de antibióticos empíricos cuando sea posible.
Terapia empírica para neumonía intrahospitalaria sin un aumento del riesgo de contraer bacterias resistentes a los antibióticos debido a la antibioticoterapia intravenosa en el período de 90 minutos previos en una institución donde la incidencia de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina es menor que 20%, de aislamientos de Staphylococcus aureus, y la resistencia de Pseudomonas aeruginosa es menor que 10% para antibióticos antipseudomona empíricos de uso común, podría incluir cualquiera de los siguientes: piperacilina tazobactam, cefepima levofloxacina y mipenem y meropenem. Las dosis dependen de la función renal, véase tabla dosis habituales de los antibióticos de prescripción frecuente. En los ámbitos donde las tasas de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina son mayor que 20%, se debe agregar vancomicina o linezolida. En los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar infecciones por microorganismos resistentes a los antibióticos o en ausencia de antibiogramas locales fiables, las recomendaciones incluyen la terapia triple con 2 fármacos con actividad contra pseudomonas y un fármaco con actividad contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, una cefalosporina antipseudomónica, cefepima o ceftazidima, o un carbapenémico antipseudomónico, imipenem, meropenem, o un beta-lactámico inhibidor de beta-lactamasa, piperacilina tazobactam. Una fluoroquinolona antipseudomónica, ciprofloxacino o levofloxacino, o un aminoglucósido, amicacina, gentamicina, tobramicina, linezolido vancomicina. Si bien el uso indiscriminado de antibióticos es un importante factor contribuyente para el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, la adecuación de los antibióticos empíricos iniciales es un determinante principal para un resultado favorable. Por lo tanto, el tratamiento debe comenzar con un régimen de amplio espectro, que luego se sustituye por el fármaco más específico posible sobre la base de la respuesta clínica y los resultados de los cultivos y las pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Para ayudar a prevenir la neumonía posoperatoria, se recomienda la espirometría incentivada. Prevención. Las terapias para mejorar la función del sistema inmunitario están indicadas para la prevención de la neumonía en los pacientes inmunocomprometidos. Por ejemplo, los pacientes con neutropenia inducida por quimioterapia deben recibir factor estimulante de colonias de granulocitos, filgrastim, y los pacientes con hipogamaglobulinemia debido a una enfermedad hereditaria o adquirida, por ejemplo, mieloma múltiple, leucemia, deben recibir inmunoglobulina intravenoso. Los pacientes con VIH y recuento de linfocitos TCD4 menor que 200 por microlitro deben recibir tratamiento profiláctico diario con trimetoprima sulfametoxazol u otra terapia apropiada. La vacunación también es importante en estos pacientes. Por ejemplo, los pacientes con riesgo de neumonía por bacterias encapsuladas, por ejemplo, hipogamaglobulinemia, asplenia, deben recibir vacunas contra el Pneumococcus y Haemophilus influenza. Consideraciones finales. Considerar patógenos típicos, así como inusuales en pacientes inmunocomprometidos que tienen neumonía. Si los pacientes tienen hipoxemia o una radiografía de tórax anormal, se deben solicitar pruebas adicionales, incluyendo la obtención de muestras de las vías aéreas inferiores, ya sea por expectoración inducida o por broncoscopia. Comenzar el tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Gracias por su atención. Y así concluimos nuestro vídeo de hoy sobre las neumonías en pacientes inmunodeprimidos. Esperamos que esta información haya sido útil y te ayude a entender mejor este importante tema de salud. Recuerda, la prevención es la clave y está en nuestras manos hacer la diferencia. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.